Efemérides. Primera fonda, último hotel. La primera fonda que se instala en la ciudad fue la conocida Fonda Peret. Sus instalaciones se ubicaron en el barrio del Puente. Sus propietarios eran catalanes. Por ello, desde principios del siglo pasado, existe en la iglesia de Santa Ana un altar dedicado a la Virgen de Montserrat, costeado junto a la imagen por la familia Peret allá por el año de 1853. La fonda comenzó a funcionar en el año de 1845 y era un sitio de preferencia para los viajeros pudientes de la época. Escuelas públicas. Las primeras clases en las escuelas públicas que se imparten a los niños de la época de manera gratuita lo fueron en el año de 1836. Estas escuelas públicas se instalaron en parte de las dependencias del antiguo convento jesuita. Posteriormente fue la Plaza de Abastos. Las clases las impartían Francisco de Paula Hornero y Jordán. Agua potable. Existía con anterioridad en la mayoría de las casas de Écija, donde se manipulaba desde las manos del maestro cañero, agua abundante pero no clara. El agua llega a nuestra ciudad en junio de 1972, procedente del pantano del Retortillo, gracias a la colaboración de todos los ciudadanos y a las gestiones realizadas por el entonces alcalde Joaquín de Soto y Ceballos. Imprenta. Écija conoció la imprenta gracias a la instalada por Miguel Malpartida. En un pequeño y rudimentario taller se dedicaba a imprimir en hojas de papel. En 1624 se instala en nuestra ciudad el impresor Simón de Fajardo, al que se considera como primer impresor écijano. De su taller sale la primera publicación en Écija, Sermones de los Dominicos de San José, del autor Fray Juan de los Reyes. Las técnicas de impresión han ido cambiando con los tiempos. Las técnicas rudimentarias han sustituido a otras más avanzadas y rápidas. En Écija, la última imprenta que realizaba sus trabajos a la antigua usanza era Canograf, de Rafael Cano, que cerraba sus puertas después de muchos años al servicio de los ciudadanos. Canograf sentó precedentes en Écija, puesto que su dueño Rafael, un amante empedernido de las costumbres écijanas, imprimió muchos trabajos de manera manual en su taller, trabajos por encargo o por sí mismo. Cabría hoy recordar la popular revista de feria que con tanto cariño este impresor écijano ha impreso durante medio siglo. Primera publicación. El primer libro impreso del que se tengan noticias en Écija y de temas écijanos fue el de Écija, sus santos y su antigüedad eclesiástica y seglar, del padre Martín de Roa en el año 1629. El segundo fue Grandezas de Écija, adición al libro de Écija y sus santos, del que fue autor el écijano Andrés Florindo. Se publicó en 1632 y se editó en Sevilla en el taller de Luis Estupiñán. El jubileo circular. El jubileo circular de las 40 horas comenzó en Écija el 20 de abril de 1749, domingo de Resurrección. El culto del jubileo se hace por primera vez en la iglesia de San Gil, asistiendo a la misa y sermón el ayuntamiento en pleno, la nobleza y muchos écijanos en una función solemnísima. Fue prerrogativa del Papa Pío VI y decreto del arzobispo de Sevilla, Alonso Marcos Llanos, con fecha 15 de abril de 1794. Inmaculada Concepción.
El Cabildo de la ciudad hizo promesa y juramento de creer, enseñar y defender el misterio de la Inmaculada Concepción de María, por acuerdo celebrado en el mes de agosto de 1615. El Santo Rosario. El Santo Rosario se reza por primera vez en Écija en el mes de octubre de 1867, ante la imagen de Nuestra Señora de Pedro Millán en el convento de Santo Domingo, dirigido por el dominico Fray José María Peralta Márquez. El Santo Rosario se extiende a todo el mundo en el año de 1883, bajo el pontificado de Papa León XIII, pero el verdadero impulsor del rezo en la ciudad fue el padre Peralta, que nos dejó escrito el libro Mes del Rosario o Mes de Octubre. Primer coche. El primer coche que no es tirado por animales llegó a Écija en 1903, a la casa de la señora marquesa de Alcántara. El segundo vehículo, de gasolina, alcanzó una gran popularidad en 1904, gracias a Juan Nepomuceno Díaz Custodio. Se trató de un Mors matrícula CO 37, con el que Díaz Custodio paseó a muchos écijanos. Nombre oficial de las calles. El callejero écijano se lleva a cabo en 1816, bajo el gobierno del corregidor Juan Antonio Ruano Tejero, cumpliendo mandatos de la Real Provisión del rey Fernando VII con fecha de 16 de agosto de 1816. En este año, Écija se dividió en 4 cuarteles. Cada cuartel contaba con 4 barrios y se les dio el nombre oficial a todas las calles y plazas, colocándosele losillas y azulejos en la entrada y salida de cada calle con el nombre del cuartel, el barrio y calle, poniéndose de igual manera número en cada casa. Curiosidades. Según los datos sobrantes en el archivo histórico de nuestra ciudad, en el tomo primero de privilegios existe un documento en el que se dice que todos los vecinos de nuestra ciudad tienen derecho a sacar barro del barrero. En el mes de agosto de 1834 se inicia en una de las casas de la calle La Victoria los primeros casos de cólera, muriendo en nuestra ciudad 800 personas en 7 meses. El día 18 de septiembre de 1889 se inauguró la primera fábrica de electricidad en terrenos de una huerta denominada Cortés. Dicha fábrica estuvo funcionando 9 años, 8 meses y 28 días. En el año 1912 se construye la fábrica de harina Sistema Bailler, denominada María del Rosario, sito en El Puente. Posteriormente, la noche del 17 de diciembre del año 1983, la destruye un espectacular incendio. Durante los días 16 y 17 de febrero de 1963, acaeció en Écija una de las mayores inundaciones conocidas, donde las aguas llegaron a alcanzar una altura de más de 1,50 m en algunos puntos de nuestra ciudad. Allá por los años 60 y parte de los 70, los automovilistas écijanos tenían la costumbre de obsequiar a los agentes municipales de tráfico con el aguilando, consistiendo en depositarle a sus pies bebidas y alimentos de diferentes gustos y paladares. En el mes de julio de 1966 se alcanza una de las mayores temperaturas durante el verano. Se llegan a los 48 grados centígrados a la sombra,
y el acontecimiento lo recogió la prensa nacional. La playa El Chinal, a orillas del Genil, se encontraba abarrotada de bañistas. En 1966 abandonan Écija después de 70 años de labor cultural los salesianos. Radio y emisora. El primer aparato de radio que apareció en Écija fue en 1923. Don Juan Nepomuceno Díaz Custodio reúne en su casa ubicada en la Plaza de Colón a numerosos amigos para enseñarles un aparato por el que se oía música y charlas. El primer aparato de radio galena que se conoce en Écija fue realizado por el propio Díaz Custodio. La radio ha formado parte de la vida de todos los écijanos, una manera de distracción para esta época en la que el mayor tiempo se dedicaba al trabajo duro del campo. Hubieron radios de todas las formas y maneras, algunas más estéticas que otras, pero siempre consideradas como un artículo de lujo para quien tenía la suerte de poder contar con una de ellas. Hoy en este espacio recordamos parte de una amplia colección que posee Leonardo Martínez. En cuanto a la primera emisora de radio que comienza a funcionar, fue la que se instaló en el archivo de la parroquia de Santa Cruz en el año de 1948, bajo el nombre de Radio Santa Cruz. Esta emisora la creó el sacerdote y párroco de dicha iglesia, José Barriga Coronel. Por Radio Santa Cruz pasaron grandes locutores que hoy por hoy siguen dedicados al mundo de la radiodifusión. La radio ha cambiado. Teatro, discos dedicados, noticias, deporte, de todo un poco para una larga programación en directo y en la que participaban écijanos como Francisco Blasco Sepúlveda, que entre otro tipo de programas realizados siguió durante años al equipo de fútbol de la ciudad, el hoy Écija Balompié, cuando militaba en Tercera División, dirigido por Parra Palma, seguido en los terrenos de juego del campo de fútbol San Cristóbal, Municipal de San Pablo y de campos de fuera de la ciudad de Las Torres. Los bizcochos marroquíes. Este dulce es el más conocido de nuestra ciudad. Se elabora desde mediados del siglo XVII en el convento de la Santísima Trinidad por las monjas concesionistas franciscanas, seguidoras de la orden fundada por Santa Beatriz de Silva.
Por decreto de 11 de noviembre de 1583, el arzobispo de Sevilla, Rodrigo de Castro, permite a las hermanas Francisca, Luisa y Catalina de Marroquí la edificación de este convento, el cual se construye en un palacio propiedad de su padre, Cristóbal Marroquí. Los dulces los elaboran la comunidad de concepcionistas franciscanas del convento de las Marroquíes de Écija, siguiendo la fórmula que trajeron de Navarra algunas monjas que vinieron a vivir a este convento. Se puede adquirir en su torno. Se componen de huevos batidos, azúcar y un poco de flor de harina. Esto es lo que en general conocemos sobre este delicioso dulce, pero en torno a su origen siempre se ha escuchado en Écija varias versiones. Una de ellas la que cuenta que las hermanas Marroquí recibieron la receta de manos de su abuelo, quien a su vez la obtuvo de algún obrador árabe cuando luchó por la reconquista de Granada. La otra cuenta que la marquesa de Valdetorres tuvo la aparición de la Santísima Virgen, comisionándole dedicar su vida a la oración y al culto en un claustro donde hubiera una imagen igual a la que se le había aparecido. La marquesa de Valdetorres inicia una búsqueda desesperada por todos los conventos españoles, similar a la de la Santísima. En su llegada a Andalucía, el resultado obtenido en su visita a los numerosos conventos da negativo. Pero en una de las últimas comprobaciones recaba en Écija. Visita el convento de las Marroquíes, pero no encuentra a la Virgen. Cuando ya se disponía a marcharse, una de las novicias se dirigió a la Madre Superiora, indicándole que si le enseñaba a una virgen pequeñita que tenía en el noviciado. Todo cambió a partir de ese momento. La marquesa reconoció a la Virgen de la Inmaculada Concepción como la imagen que se le apareció. Ingresó en el convento tomando los hábitos en 1751. Según se ha conocido, fue ella la que enseñó a la comunidad a elaborar el dulce de las marroquíes, uno de los más típicos de la ciudad. La receta, muy bien guardada, es digna de alabanza, puesto que no habrá persona que no haya probado este dulce típico que no haya repetido. En el torno se obtienen los famosos bizcochos marroquíes, trabajados a base de flor de harina, yema de huevo, azúcar y el toque especial de las concepcionistas franciscanas.